Hola, tengan un excelente día, amantes del Lego. Bienvenidos nuevamente a Bloquecitos Maravillosos. Este video hablaremos acerca del uso de ejes. Como pueden ver, aquí tengo distintos tipos de ejes de Lego. Si bien buscamos la definición de eje, pues sirven para transmitir movimiento rotativo. Es un elemento mecánico que sirve para transmitir movimiento rotativo. Por ejemplo, puede ser un motor a otras partes, utilizando distintos elementos como engranajes o distintos elementos que podemos usar. Y aquí podemos ver por qué hay distintos tipos de ejes, ejes modificados, ejes normales, de diferentes colores, de diferentes tamaños. ¿Por qué tendrán diferentes colores? ¿Por qué los habrá diferenciado Grupo Lego de esa forma? Miren este gran eje, este de 32 studs de largo. Este es el que usa el Lego de bomberos, para donde se deslizan los bomberos, las minifiguras de bomberos. Para entrar en materia, construí este helicóptero de un Lego Technic de los 90s, un multimodelo, para mostrarles que aunque la definición de eje nos dice que es para transmitir un movimiento rotativo, como podemos verlo aquí, en el mundo del Lego, los ejes son elementos básicos muy indispensables y que sirven para dos cosas, no solo para transmitir movimiento. En cuando ven que giro la polea, lo que hace es transmitir el movimiento de adelante hasta a la hélice de la cola, también por medio de este eje que va unido por estas camisas. Aquí ven cómo se transmite el movimiento rotacional de los piñones al eje y después a otros dos piñones cónicos que están en la cola para la hélice de la cola. Aquí podemos ver toda esa construcción. Y ese sería el uso básico, pero como dijimos, en Lego tiene dos usos. Uno para transmitir movimiento rotacional y la otra, que es muy importante, es para fijar y unir piezas. Es un conector. Para eso ponemos los ejes en los agujeros en forma de cruz. Y podemos ir uniendo, como en este caso, estos beams de Lego Technic que no tienen studs, y vamos uniendo uno tras otro. Esto crea gran fijeza y nos permite ir construyendo, ya que los beams de Lego Technic no tienen stud. Aquí podemos ver ese uso de eje también, que nos ha servido para hacer las patas del helicóptero, no para transmitir movimiento. Y aquí también es un uso estructural. Por ejemplo, aquí lleva un eje de 6 stud o 6L de longitud, que nos sirve para que la cola del helicóptero quede fija. Aquí podemos ver el eje y va dentro de los agujeros de pines. Aquí lo voy a meter. Si no llevara este eje, pues la cola quedaría suelta y caería. Aquí pueden ver cómo la puedo mover con los dedos. Y para mantenerlos en su lugar se utilizan estos casquillos grises que hoy hay de diferentes colores, para que el eje quede fijo. La utilización de estos casquillos es muy importante cuando utilizamos los ejes, porque así permite la separación y fijación entre pieza y eje, y también entre otros elementos también. Hay casquillos más pequeños. En los 90 habían estos también con dientecitos que nos permitían hacer otras cosas. Cuando hablamos de trasladar movimiento por medio de rotación, pues ahí utilizamos lo que es el uso de piñones. Por ejemplo, este engranaje de gusano, tornillo sin fin. Estos tipos de piñones diferentes, de tamaño, de diferentes números de dientes, aunque la teoría de piñones lo vamos a ver más adelante. Piñones que se pueden poner que son paralelos, otros que son cónicos y pueden ir a ángulo de 90 grados, y así para transmitir movimiento. Voy a usar este manual para que vean cómo se van midiendo los ejes. Aquí podemos ver que han puesto esta pieza de longitud 12 o 12 studs para ir viendo el tamaño de los ejes.
Podemos ver que hay ejes de 2. Para ese tiempo, si se fijan, solo existían ejes de color negro y eran pares. Solo existía uno que hay par, que es el de 3 studs. Y aquí tengo esa pieza de 2 studs. Voy a contar 8, 10, 12. Para que vayamos viendo cómo se miden los ejes. Aquí tengo un eje de longitud 12L o 12 studs. Si se fijan, es del mismo largo de la pieza. Voy a buscar una de 10. Así pueden ir viendo qué eje, de qué tamaño es el eje, qué eje utilizar. Y en los manuales a veces ven que dice 5 o 5.5 o 4 o 3, no sé. Es la longitud del eje. Aunque en los manuales de hoy trae el tamaño de 1, la escala de 1 a 1. O sea que así como aparece en el dibujo, de ese mismo tamaño es el eje también realmente. Aquí vamos viendo uno de 8, de 6, este de 4 studs de longitud o 4L. Y también este que para esa época era importante porque era el único eje impar que existía para ese entonces, el de 3 studs. 1, 2, 3. Y por último el de 2 studs, un pedacito de eje, que que es bien pequeño. Y solo pueden ver que tiene 2 studs de longitud o 2L. Y hablando de este pequeño eje, que en el video acerca de los pines los mostré, y aquí tengo esos pines con muesca, esos ejes con muesca, porque el grupo el Lego no hizo esto como pines sino como ejes. Mas sin embargo yo lo incluí en el uso de pines porque con este tamaño de eje difícilmente transmitirá movimiento rotacional. Su uso es más como uso de pines que como uso de eje por su tamaño muy pequeño. Y por eso se han puesto hoy muescas. El liso es muy antiguo y ya está fuera de uso. Ya no se incluye en los Lego de hoy. Por ejemplo, aquí tengo este eje que he unido con camisas. Porque no usa un eje suficientemente largo, pero este es de 3 studs. Como pueden ver, para poder llegar el movimiento hasta la hélice de la cola, pues se ha unido con ese eje de 3 studs. Así podríamos usar uno de 2 studs, ese pequeño, pero sería muy inconveniente por su tamaño. Por eso es más como un elemento de fijeza estructural, como un pin y no como un eje, aunque sí es un eje. Para el grupo Lego eso es un eje, no un pin. Pero para mí es más un elemento estructural de unión de piezas. Aquí pueden ver ya otra vez funcionando la hélice. Ahora vemos también que existen de diferentes colores. ¿Por qué hoy hay diferentes colores? Pues más adelante salieron los ejes ya de otros colores. Por ejemplo, este de color gris, para hacer, porque estos eran impares ya. Es así hicieron la diferenciación los del grupo Lego, de que ya estos ejes ya no solo eran pares sino que impares. Aquí podemos ver uno de 6 studs con uno de 5 studs de longitud. Por eso fue que fueron cambiando los colores. Hoy hay de todos colores. Se pueden ver que hay blancos, amarillos, cafés, modificados, así como este. Por ejemplo, este es un eje con un tope en uno de sus lados, que entra perfectamente y acomoda bien en los agujeros de pines, como podemos ver aquí. Eso permite que el eje tope hasta ahí y no se necesita la utilización de casquillos o bujes para poder detenerlo. Aquí tenemos otro más grande, de longitud de 8L, como podemos ver aquí, y tiene la misma función, tiene un lado con tope. Y aquí podemos ver, podemos utilizarlo tanto para fijar piezas como también transmitir movimiento rotacional. Para las dos nos puede servir. Este otro tipo de eje que tiene este anillo casi al centro, no al centro, a 2L de un lado y un L del otro lado, es muy útil, y su longitud es de 4L o 4 studs. ¿Cuál es la utilidad de este tipo de eje? Este tipo de eje, pues el anillo que tiene
permite que entre en el agujero de la pieza fácilmente, pero impide que si ponemos un elemento, por ejemplo este engranaje, se deslice y no tengamos necesidad de usar casquillos también. Este puede ir el anillo, como pueden ver ahí, y nos puede servir también poniendo un engranaje al otro lado para poder transmitir el movimiento, y a la vez los engranajes también sirven para fijar el eje y a las piezas, es decir, para que no se deslice, no se salga del agujero. Estos son muy útiles y uno va a ir viendo qué eje va a utilizar, depende de su longitud, depende de la necesidad de lo que uno vaya armando. Así puede ir escogiendo qué tipo de eje uno va a utilizar, porque puede decir, uy, ¿qué hago con tanto tipo de eje? ¿Qué eje voy a usar para mi construcción? Lo que yo quiero hacer, pues eso depende de si vamos a usarlo como un elemento de fijación o pues si vamos a usarlo como un elemento para transmitir movimiento rotacional, y la longitud que vamos a necesitar también, y cuál, si es más conveniente que sea tope a un lado o así como este con anillo. Este es muy especial, este tiene collar también y tiene ese anillo. Este es de 5.5 stud, perdón, de longitud. Aquí lo vamos a ver. Es el único que lleva decimales de 5.5. De ahí todos son números enteros, ya sea pares o impares. Este tiene bastantes usos ya, y debido también a que cuenta con este collar, pues eso es bien útil para que no se deslice a través de la pieza BIM esta del Lego Technic. Puede utilizarse para transmitir movimiento en las llantas de un automóvil. Aquí lo estoy poniendo con una polea y un engranaje pequeño. O sea, la imaginación de uno es el límite, pues, para qué va a utilizar el eje, ¿verdad? Pero este anillo es bien importante para que el eje no se deslice y no se salgan las piezas de su lugar. Nos da bastante fijeza, a la vez permite el movimiento rotacional también, y eso es muy importante para el uso que le demos. Este eje es bien peculiar porque lo que tiene es un stud, un chichoncito en uno de sus lados, y sirve también, da la utilidad de que podemos poner una pieza al final. Aquí he utilizado esta pieza de 1x2 para darle solo que se puede unir una pieza, no significa que ese tipo de pieza vamos a poner. Y están estos también, esta especie de camisa en forma de ángulo, que podemos ver aquí cómo podemos unir eje con eje para, por ejemplo, para hacer una cabina de un auto, o no sé, otra cosa de estructura. Podemos alargar el movimiento rotacional si no tenemos ejes de largo que necesitamos, usando varios ejes y varias camisas de estas para irlos uniendo. Aquí tenemos otro uso de estos ejes pequeños de 2 studs con muescas, para que puedan ir viendo también. Bueno, y creo que hasta aquí los dejo. Espero que les haya sido útil este video, que vayan aprendiendo cómo utilizar cada una de las partes de Lego Technic. Fíjense bien, si compran un Lego Technic, cómo se van utilizando sus piezas, sus partes, para que sepan para qué sirven, así a la hora que ustedes quieren hacer su propia creación les sea más fácil. Gracias por ver el video, espero me regalen un me gusta, que sigan viendo mis videos, se suscriban al canal, y hasta el siguiente video. Nos vemos.